Continuamos en RTS Noticias y avanza la reforma de la Constitución Provincial. Por eso Gaby viene a esta hora a contarnos todas las novedades. Cuenta regresiva, cuenta regresiva, ¿no? Sí, claro que sí. Y arranca ya la comisión redactora a funcionar la semana que viene. Esa es una de las novedades. Pero claro, vamos a repasar qué sucedió esta semana. Veníamos contándoles. Trabajaron las comisiones. Una semana movida, ¿no? Súper movida porque era el punto final del trabajo de las comisiones, que ya ahora corre el plazo para presentar el dictamen. Tienen los dictámenes de mayoría, eso fue lo que fuimos contando durante la semana, pero durante la jornada de hoy, quienes no estaban de acuerdo con ese despacho final que salía de cada una de las comisiones, tienen tiempo hasta hoy para hacer la presentación de minoría. ¿Qué sucedió ayer? Bueno, fue la jornada, fue el turno de la del Poder Judicial. Era una comisión muy sensible. Recordemos que la gestión de Maximiliano Puyaro viene impulsando cambios en la Corte Suprema. Venimos hablando de justicia. Sí, lo hablamos aquí. Lo hemos hablado muchísimo y esta era una comisión muy sensible. Son cambios ahora ya con rango constitucional los que van a quedar. Y lo que hace es modificar la estructura en términos muy importantes, la estructura penal, pero también lo que es extrapenal. Vamos a arrancar, si te parece, por el Ministerio Público de la Acusación. Recordemos el organismo que nuclea a los fiscales y también su paralelo, el de la defensa, el de los defensores. Bueno, eso se va a convertir en un órgano extrapoder. No va a pertenecer más al Poder Judicial si esto termina siendo aprobado. Eso a la Corte le quita mucho poder le da autonomía. Y le da autonomía a estos dos organismos que se nuclean en uno que se llama Ministerio Público, que es como el nacional, tiene el mismo nombre, pero es bicéfalo, es decir, las dos cabezas van a tener la misma potestad de conducir hacia abajo a los funcionarios que estén investigando y a quienes estén ejerciendo la defensa. Un detalle importante respecto de la defensa no va a ser solo para los casos penales, es una defensa pública integral. Cualquier situación judicial en la que uno necesita un defensor oficial, ahí va a poder actuar. Va a poder acudir ahí, que ese va a ser el organismo que los va a estar conteniendo. Y hablamos de la Corte, se establece finalmente el límite de los 75 años, pero además la figura del procurador que hoy integra la Corte, es decir, que 75 y no más de 20, como lo habíamos hablado. No quedó lo de 20, el límite quedó en 75 años. Hay que ver si después hay alguna otra propuesta ahí que pueda llegar a ser aceptada en la votación final en la sesión, pero quedó el límite de 75. Estamos en las últimas horas, digamos, estamos en los momentos del día viernes donde van y vienen corriendo. Todo el poroteo. Y otra cuestión importante de la Corte es la figura del procurador. También se discutió muchísimo. Recordemos que hoy es Jorge Barraguirre. En la situación actual, el procurador es un integrante más de la Corte Suprema, integra la mesa política. Recordemos que la Corte lo que hace es conducir, además, es la mesa de gobierno del Poder Judicial. Bueno, sale de ahí y no solo eso, sino que además va a tener un plazo, dura 5 años en su cargo, como el fiscal general, el defensor general también. Puede ser reelegido una vez, pero tiene un límite temporal. Eso hasta ahora no sucedía. Tenía el cargo de por vida como los jueces. Bien, algunos de los límites que se van poniendo, que van cambiando, que bueno, ha llevado mucho tiempo todo este trabajo de cambios, más allá de lo que se vienen impulsando y demás. Y a partir de la próxima semana comenzará el tiempo de la redacción, ¿no? De la comisión que... Eso a un dedo no se puede, ¿no? Porque con todo lo que hay es imposible. Van a tener que hacer un par de dedos. Sí, van a tener que ser... Todos juntos. Va a ser un trabajo interesante. Lo que sabemos es que esa comisión arranca a funcionar el lunes que viene. Va a estar funcionando en la Cámara de Diputados. Contaron que va a ser público lo que sucede ahí. El inicio es con lectura. Primero se va a leer la Constitución Provincial tal cual está ahora. Y después se van a leer todos los dictámenes de mayoría. Si algún espacio pide, solicita que se lea su dictamen de minoría, también lo van a hacer. Así que un poco arranca con esa dinámica. Que uno entiende que un espacio de minoría, si hay algo que quiere, es que también se lea, se haga público, que se van a leer todos, pero cada uno querrá tener su momento, digo, ya que no pudieron conseguir por otro lado, también de alguna forma marcar su trabajo. Sí, y ver si se pueden ajustar ahí además las posiciones. Pero antes de meternos un poquito más en la semana que viene, ¿te parece? Repasamos algo de anoche. Habló con nosotros Lisandro Enrico, que preside la Comisión de Poder Judicial y nos contaba los cambios. Bueno, cambian organismo de la justicia santafesina a partir de esta nueva constitución. Se crea un ministerio público a la par de lo que es la justicia, los jueces. Se crea el ministerio público que va a tener dos funciones muy importantes. Una función va a ser la de los fiscales, con un fiscal general a la cabeza que será renovable cada 5 años, que tendrá a cargo todo lo que es lo penal. Hoy existe, pero no tienen hoy la autonomía, la autarquía y la independencia.
Ese mismo Ministerio Fiscal va a tener otra cabeza, que es la cabeza de la defensa general, que será no solamente una defensa penal, sino una defensa de todo tipo, una defensa integral, civil, todo lo que es las funciones de menores y demás que hoy tenía el procurador. Se mantiene la figura del procurador en el Poder Judicial, pero con la renovación cada 5 años de ese cargo, lo cual mejora la oxigenación, y también se establecen 2 institutos nuevos, 2 organismos nuevos, uno que es el Tribunal de Enjuiciamiento para jueces, fiscales y defensores, que hoy no existía, compuesto por miembros del Poder Judicial, de la legislatura y de los colegios de abogados, y también un consejo asesor o consejo de la magistratura, que es el encargado de organizar los concursos para la incorporación de fiscales, jueces y defensores en la provincia. La Corte va a ser una Corte de 7 miembros, con 75 años máximos en el poder, queda establecido hasta los 75 años el desempeño del cargo de jueces de la Corte Suprema. La Corte procurará la representación territorial y la paridad de género, pero no es una cláusula taxativa, procura en la medida de lo posible, pero eso va a depender del momento de la definición de cada juez. Bueno, día viernes, últimas horas para después sí ya darle paso la próxima semana, entonces, al momento de redacción. Y decíamos recién, últimas 3 semanas. Queda muy poco el proceso, fíjate que parecía, bueno, 2 meses uno dice, bueno, parecía mucho tiempo. Enorme el tiempo. Parecía enorme, pero bueno, claro, las primeras semanas, lo primero fue organizarse, ¿te acordás? Esas semanas donde parecía que estaba demorando en arrancar. Después todo el momento de participación ciudadana fue importantísimo con las audiencias públicas, eso enriqueció mucho también la discusión. Y bueno, y esta semana sí fue más de tensiones, si se quiere, porque había que ajustar posiciones. Son tensiones que se repitieron en todas las comisiones, se vio una especie de dinámica también además entre los espacios. La Libertad Avanza finalmente no termina acompañando ningún dictamen de mayoría en ninguno de los temas, fue una posición tomada, claramente, es una posición política tomada, y después sí negociaciones con otros espacios en algunos de los temas. En el de anoche, en el Poder Judicial, es un dictamen de Unidos, con la firma además del integrante del Frente de la Esperanza, que recordemos que es la lista bueno, en la que participaba Alejandro Oliveras. Queda muy poco, la próxima semana seguramente va a ser una semana importante. Uno imagina con menos debate que hasta ahora y sobre todo en esta semana en particular. Sí, ¿no? Lo que va a suceder de debate va a arrancar la semana que sigue. Porque ahí ya con la comisión redactora habiendo hecho su trabajo y habiendo pulido todos los textos y unificado lo que se puede llevar al recinto, se va a empezar a convocar a las sesiones. No hay fecha todavía confirmada, pero se estima que ya la última semana de agosto va a ser de sesiones. Probablemente varias en la semana, o sea que van a estar trabajando ahí de manera intensa. Además ahí vamos a escuchar mucho discurso, mucho posicionamiento, bueno, todo el condimento político que atraviesa esta convención con las elecciones próximas se va a ver ahí también. Así que bueno, eso por supuesto les vamos a ir contando todo. Bueno, seguimos atravesando esta reforma de la Constitución. Gaby, la seguimos en algún momento, en redes, en RTS Estamos Noticias. en todos lados en RTS Medios. Gracias. A vos.